La innovación marca el ritmo de la economía global. A través de ATSA Innovation, hemos acompañado a más de 50 empresas en 9 países y en 10 sectores distintos. En cada organización, una historia aleccionadora y en contacto con mentes brillantes que iniciaron sus ideas hasta convertirlas en empresas. Equipos que han tenido que transformarse digitalmente para sobrevivir en un mundo cada vez más conectado digitalmente. Empresarios que nos permitieron subir a hombros de gigantes para ver tan lejos como su apetito de riesgo y evolución. En 2026 queremos conectar esas mentes brillantes, sus ideas y los mercados que necesitan de su creatividad para lograr un mundo que gira tan rápido como la innovación. Hace ya unos cuantos meses estuvimos trabajando con 2 científicos que los van a conocer poco a poco, ¿sí? Hoy en esta mesa vamos a tener a uno de ellos que ha estado dedicado durante toda su vida al tema de la inmunología, el asma y las alergias. Y es para mí de verdad un gusto y un placer en este primer episodio de Novatic traer al doctor Óscar Aldrey. De verdad que es de confianza extrema, de una persona a quien admiro muchísimo y que estoy seguro nos va a dejar cosas positivas en esta sesión de hoy. Doctor Óscar, bienvenido. Estamos aquí, esta es su casa, Novatic. Muchas gracias, Gerardo. De verdad que un placer verte de nuevo. De verdad que la amistad nos ha unido, la profesionalidad primero y después la amistad, que yo creo que eso es lo que da. Te agradezco mucho esta oportunidad y, bueno, deseándote todo el éxito que lo mereces, de verdad que sí. Excelente, muchas gracias. No nos veíamos en una entrevista desde la pandemia. Sí, señora. Sí, verdad que nos sentamos en la pandemia. De hecho, hicimos la entrevista con los tapabocas puestos y todo aquello en una de las oficinas que estaba en la 79 en aquel tiempo. Sí, señor. Hoy nos trae algo que solamente de pensarlo ya nos comienza a picar un poquito la nariz, porque vamos a hablar hoy de rinitis, rinosinusitis y cómo podemos tratar estas enfermedades, ¿no? Queremos hacerlo un poco yo del lado de la comunidad que nos va a estar viendo, para hacer esas preguntas que sean mucho más cercanas y que permitan que el médico, en este caso lo tenemos en exclusiva, Sí. nos dé guías y nos dé ese paso a paso y esa educación que necesitamos tener en casa para que no solamente nosotros podamos vivir con esto, sino también que podamos ayudar a nuestros familiares, a nuestros niños, a nuestra familia, ¿no? Si empezáramos, doctor Aldrey, por ejemplo, con la rinitis. ¿Cómo sé yo que tengo rinitis? Yo no sé nunca si he tenido rinitis. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, la rinitis alérgica, como todas las alergias, definitivamente, como por definición, una respuesta normal exagerada frente a un estímulo. Un estornudo está diseñado para expulsar de las fosas nasales cualquier objeto extraño, llámese polen, llámese antígeno, y el estornudo está para liberar de las fosas nasales ese objeto extraño. En una persona normal, no alérgica, bastan 2 o 3 estornudos y ya, eso es lo normal. El alérgico tiene no menos de 30 estornudos. El estornudo entonces se transforma, en vez de ser un mecanismo fisiológico normal, se transforma en un proceso de inflamación de la mucosa nasal. Esta inflamación, como consecuencia, produce varios aspectos negativos. Primero, la falta de calidad de vida. O sea, un paciente estornudador crónico no tiene vida. Eso va seguido de secreción nasal, rinoconjuntivitis. Recuérdense que las mucosas están todos por segundo y todos por dentro. Además de la falta de olfato, que llaman la anosmia. Y lo más, digamos, quizás lo más peligroso es la unión del proceso nasofaringeo con la parte bronquial. De hecho, la frecuencia de crisis asmáticas es la siguiente. Más del 80% de las crisis asmáticas se inicia con un proceso rinítico. Y al revés,
los pacientes riníticos, al menos, el 60% tiene asma bronquial. O sea, la unión de esta patología por la cuestión anatómica ha incluso diseñado un grupo de científico internacional que se llama ARIA, la cual tengo la suerte todavía de presidir por Venezuela, que lo que hacemos es dar las pautas necesarias para el manejo integral de rinitis alérgica y asma bronquial. Es cierto que nadie se muere de rinitis alérgica, pero de asma bronquial puede haber crisis asmática. Claro. Pero la calidad de vida de un rinítico es pésima. Entonces, eso es. Si usted estornuda 2 o 3 veces, no pasa nada. Pero si es pasa, una reacción sencilla de algo que está en el ambiente. De defensa, más bien. Claro. Pero si estornuda todos los días, más de 20 veces, es un paciente rinítico que puede tener complicaciones. Claro. La rinitis avanza o evoluciona hacia qué enfermedad, hacia la sinusitis o... Ok, hacia los órganos que están al lateral, rinosinusitis, okay, rinoconjuntivitis, procesos auditivos, un proceso de falta de audición, otitis también, porque todo se une, y por supuesto asma bronquial. Todo lo que está unido es ese factor. Y todo viene por la inflamación inducida de las mucosas. De aquí el tejido, digamos, a controlar, a atacar y a diagnosticar es el tejido de las mucosas, comenzando por la conjuntiva, la parte rinofaringia, la parte bronquial, la parte intestinal, que fue un rol importantísimo, incluso la parte genital, todo el sistema mucosal por sí. ¿Hay alguna tendencia específica sobre grupos de edades o sobre algún tipo de, digamos, genético de personas que estén más propensas a sufrir de rinitis? Sí, cómo no. Las leyes de Mendel, que son las leyes, digamos, que nos dan la genética, la herencia, dicen que si ambos padres son alérgicos, más del 70% de sus hijos van a ser alérgicos. Si uno de los padres es alérgico, por lo menos el 20% de sus hijos va a ser alérgico. O sea, que el factor genético es de mucha importancia. Es decir, si usted tiene en su familia, sus padres, sus abuelos son riníticos, con seguridad que estudiarlo. Y cada día lo importante de una mejor calidad de vida es justamente manejar la rinitis alérgica como un patrón del manejo no solamente de mejorar la parte clínica, sino mejorar la calidad de vida. Claro. Un paciente que, bueno, se vio mucho con el COVID, los pacientes le perdían el olfato, lo llaman la anosmia, es que tú pierdes mucha felicidad en la vida, ni poder comer. Hay detalles en pediatría, inclusive, muchos de los niños que tienen falta de apetito, es porque no huelen. O sea, no es porque falta de época, no oler, no tienen el estímulo. No tienen el estímulo para pedir alimento. Entonces, son detalles que uno va observando, que solamente con el manejo de la desinflamación nasal, ya el paciente empieza a comer mejor. No es que el medicamento mejoró la medicación, no. Es que al tú mejorar la inflamación, por supuesto, mejora toda la calidad de vida en este aspecto. Claro. ¿Y siente usted que en los últimos años ha aumentado o se ha mantenido el índice de personas que presentan rinitis o rinosinusitis? No, ha aumentado porque, como todas las alergias son polifactoriales. Es decir, viene la acción alérgica, que es la unión de un antígeno, que puede ser ambiental, puede ser alimentario, puede ser químico, que produce la inflamación. Y la respuesta inflamatoria, ¿verdad?, que es la respuesta exagerada frente a ese estímulo. Entonces, los antígenos pueden ser de varios tipos. Alimentarios, como le dije, ambiental, químico, entonces eso es lo que hay que estudiarlo. Entonces, fíjese, tenemos que empezar a diagnosticar puntualmente cuáles son las noxas o las cosas que producen esa inflamación para uno comenzar entonces a mitigar eso. Por supuesto, con el desarrollo todo está más químico, los alimentos no son tan naturales y eso ha aumentado, por supuesto, las patologías crónicas alérgicas y esa es la causa fundamental. Tiene que ver, como curiosidad, que seguramente muchos de los que nos están viendo lo pueden estar pensando, ¿hay alguna correlación entre... ¿Sabes qué? Cuando estaba niño me decían, bueno, anda a correr para la tierra, anda a correr para el patio, anda a correr para el... ¿Sabes? Y a veces el estar en el ambiente, descalzo, jugando, en un ambiente, digamos, en donde estaba sometido más al sol y a unas condiciones ambientales más, digamos, directas del medio ambiente,
desarrollaba muy poco ese tipo de enfermedades. Sí. Pero sí he notado que de pronto niños que en estos tiempos duran tanto tiempo encerrados en una casa, en un apartamento, en un sitio, en un ambiente que no tiene ese contacto natural de la grama, del piso, de la tierra, tienen algo más de tendencia en eso. ¿Eso es así o...? Totalmente, y de esto ya está demostrado científicamente. Hay una teoría llamada teoría de la higiene, ¿ok? Donde se demuestra que, por ejemplo, los niños que viven en el campo libremente son menos alérgicos que los que viven en la ciudad. Yeah. Los niños que nacen por parto normal tienen menos infecciones que aquellos niños que nacen por cesárea. Okay. Aquellos niños que nacen en un quirófano, ¿ok? Lleno de aire acondicionado, tal, el efecto, digamos, del el primer choque inmunológico no es tan evidente como que el niño que nace con un parto natural. Claro. Todo eso es evidente. Entonces, por supuesto, si hoy en día los niños están encerrados en aire acondicionado, que nos dan, por supuesto, el manejo, digamos, la sobrecarga de antígenos ambientales es mucho mayor y produce mucho más efecto. Y por eso hoy en día hay más alérgicos. Okay. Que hoy en día, digamos, esto hace unos 40 años atrás más, no habían tanto alérgicos como hoy en día. Y está influenciando muchísimo el tipo de alimentación, el tipo de vida que se está llevando. Claro. Y eso pues ha aumentado la patología inmunológica en general, no solamente alérgica, sino inmunológica. Inmunológica. En general. Podríamos decir, doctor, que si trato a tiempo la rinitis o esos síntomas iniciales, puedo evitar que evolucione hacia un punto más, digamos, crítico, crónico o agudo de la enfermedad. Absolutamente, Gerardo. Fíjate, hoy en día sabemos que los primeros en un buen diagnóstico, de hecho, con técnicas moleculares, un día podemos llegar al punto básico de donde inició la enfermedad. ¿Ok? Si uno hace medidas, digamos, de verdad de control ambiental, medidas dirigidas de dietas más sanas, con dietas orgánicas, ¿okay? No con tanto químico, eso favorece, por supuesto, la no aparición de patologías crónicas alérgicas. Eso está totalmente confirmado. Y afortunadamente, al igual que, por un lado, tenemos las noxas, esta que ya hemos hablado, digamos, la farmacoterapia, ha evolucionado también hacia ese nivel. Si te pones a ver, hoy en día existen infinidad de patologías crónicas que están utilizando medicamentos que se llaman biológicos. O sea, ya uno va justamente al punto donde realmente está la inflamación molecular. Estamos en puntos moleculares. ¿Okay? Y cada día, afortunadamente, o sea, una cosa es buena, otra cosa favoreció para esta nueva innovación. Que uno cada día está tratando de buscar medicamentos con menos efectos adversos, pero que garanticen una calidad de vida del paciente mucho mejor y que pueda cambiar el curso natural de la enfermedad, que en este caso particular puede ser asma bronquial, una de las cosas severas. Y la otra puede ser shock anafiláctico, por ejemplo, que puede ser muerte por eso mismo. O sea, es decir, son patologías que deben ser estudiadas, eso es sine qua non. Hoy en día en la técnica y tenemos los recursos, no solamente diagnósticos, también terapéuticos que ofrecer a los pacientes. Eso es así. Estaba tocando un tema importante, doctor, que era el tema también de la alimentación y el impacto que puede tener la alimentación en los niños para desarrollar este tipo de cosas. ¿Cómo vienen a su consulta con este tema? Que esas cosas que usted ve que tradicionalmente viene la mamá con el niño o papá con el niño o con la niña y cuando analiza que es una constante en que se repite tal vez en todos esos pacientes, ¿qué cosas ve con mayor frecuencia? Bueno, sin duda alguna, la rinitis alérgica es la patología más frecuente en el mundo. No solamente en alergia, sino en el mundo. Más frecuente que la cardiopatía. A diferencia que la cardiopatía puede matar, pero la rinitis alérgica... De hecho, hoy en día se sabe que a nivel mundial, quizás el 80% de la población mundial tiene rinitis alérgica. O una patología alérgica, ya la más frecuente rinitis alérgica. Esto también es lo que te digo, el problema de la calidad de vida pues, del paciente. Eso es muy, muy importante desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista socioeconómico, una de las patologías que más produce ausencia escolar y laboral es la rinitis alérgica. Es la rinitis. Entonces, fíjate, el impacto socioeconómico también influye. Una patología que puede ser perfectamente controlable,
con una buena diagnóstico, un buen tratamiento, Sí, y sí. cómo hasta en eso cómo puede influir en la economía de un país. Impresionante los trabajos que se hacen al respecto y bien interesante en ese punto de vista. Y menos que todo ese tratamiento acompañado también de un plan de alimentación que le ayude al mismo tiempo a mitigar Por el... supuesto, claro. Fíjate, al igual como siempre insisto, en las alergias no solo existe un solo antígeno, Sí, ni un solo motivo, es multifactorial. Entonces, claro, el éxito está cuando uno individualiza el diagnóstico en sí, los pacientes. Por eso tampoco hay, digamos, tratamientos comunes para todo el mundo claro, igual. claro. Tiene que ser estudiado. Yo siempre insisto mucho en esto porque el éxito está en eso, en hacer cada paciente como un sastre. O sea, Claro, esto debe claro. ser Un traje a la diseñado medida a dependiendo la de... medida de lo que le produce alergia a él. Por ejemplo, es absurdo en los diagnósticos, por ejemplo, cuando uno hay varios kits diagnósticos, entonces que tú le pongas estímulo a epidelo de camello. Entonces, está bien es que tú estás en Dubái, Ok, ok. pero aquí no. Entonces lo que te digo, también los diagnósticos deben ser diseñados Ajá. dependiendo, como todo en medicina, que es una buena historia clínica. Primero eso te va a orientar Sí. hacia qué alérgeno vas a indagar y después de eso en la terapia exactamente igual. Es lo que hoy en día debe ser y garantiza el éxito de la curación del paciente. Hemos visto en los últimos meses campañas del Departamento de Salud acerca de la disminución de aquellos componentes de alto riesgo en algunos alimentos, sobre todo que son consumidos por niños, ¿no? Colorantes, sabores artificiales, azúcar añadido, una cantidad de químicos adicionales que se agregan que pueden estar condicionando ciertos estados de salud de cara al futuro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ha tenido esto alguna repercusión o tiene alguna repercusión en los niños que van a su consulta Absolutamente. No solamente en los niños, sino a nivel mundial. a nivel mundial? Aquí pasó un fenómeno que el mercadeo superó en un momento dado Sí, lo que era realmente la parte nutricional de los alimentos. Valía más la pena ver cómo se veían los alimentos en el automercado sí, sí. que realmente la parte nutricional. Y eso, por supuesto, va en detrimento o en la aparición de nuevas patologías, incluyendo el cáncer. Vamos a estar claro, ya Sí, está totalmente sí, sí, conformado. Igual que patologías de base inmune. Entonces ya hoy en día sí están tomando auge en esto, están limitando mucho el uso de colorantes, mucho de aditivos. De hecho, es algo impresionante. Tú ves un cambur, una banana, como dicen en otros Sí, países, sí. que en nuestros países tú ves que dura máximo 2 días. Aquí la banana, bueno, en países desarrollados dura Sí. 2 meses y bella. Entonces eso Sí. es puro químico. Sí, sí, sí. Entonces todo eso influye, por supuesto, en la aparición de patologías inmunes, entre ellas las alérgicas. Por eso es que Eso. en la pregunta que me hiciste, están aumentando, pero uso no es las grandes causas de ese factor. De hecho, veía en estos días, como un paréntesis en lo que estamos conversando de los alimentos, como una persona demostraba en las manzanas el brillo que tiene la piel de la manzana, y él cómo iba quitando con una especie de navaja y demostraba, y después puso eso que estaba quitando, lo puso en microscopio y demostró que era lo que estaba sobre la superficie. Entonces recomendaba incluso, y por eso quería comentarle un poco, el lavado de la fruta y el efecto que tenía ese químico que estaba encima sobre algunos cuadros, como por ejemplo temas de inmunología, ¿no? Así es. Y cómo estaba afectando a la población. Entonces, no sé si eso le ha pasado o lo ha No, visto sí, usted en su cómo no, consulta. cómo no. De hecho, fíjate, si ponen la evolución del cambio de las patologías, más o menos hace unas 3 décadas, más o menos, casi 4 décadas, la patología más frecuente eran las infecciosas, Sí, donde influencian los virus, sarampión, rubiola, todo esto, y eso, las vacunaciones, y pues eso valga sí, sí. la propaganda, las vacunas han salvado al mundo. Estos grupos que están en contra de vacunaciones, totalmente en desacuerdo. Hay que demostrar y hay que garantizar de que la vacunación ha hecho que toda la población que tenía un promedio de vida de 70 años hoy en día llegue hasta los 90 años. Claro. ¿Ok? Eso es un punto. Sin embargo, en base a estas nuevas técnicas Sí. de comercialización, etcétera, han aparecido nuevas patologías que antes no eran.
Okay. Y por eso el cáncer está aumentando. Está aumentando, Eso no tiene la menor duda de sí. que eso tiene muchísimo que ver. Y las campañas que uno tiene que hacer desde su consultorio, en la familia, de comprar cuestiones naturales es fundamental. Sí. Es fundamental porque es algo que el organismo no está diseñado para ello. Claro. Y en eso incluye mucho lo que quizás vamos a hablar antes, la parte de los probióticos. Sí. Es lo que tenemos que ver porque las bacterias nos defienden, hay que tener eso. Hay Sí, bacterias buenas sí, que sí. son defensoras y por eso hay que ver Sí. lo importante de estos nuevos medicamentos, que es lo que ha ido la evolución, en cómo deben manejarse y en forma adecuada. Eso sí es cierto. Hasta ahora yo he visto que estos temas de rinitis, alergia, por ejemplo, el tema de alergia con medicamentos tomados, casi siempre, ¿no? Van y usan digamos, rompe el vidrio en caso de emergencia, se toman la pastilla y mitigan un poco el efecto que tiene el choque de ahí de alergia. En el caso de la rinitis y de estas personas, como usted dice, que están estornudando 20, 30 veces y andan con el pañuelito en la mano, los he visto que utilizan mucho spray nasal. O sea, cargan este típico químico que después se quejan porque les está ardiendo la nariz, que les está quemando, que le arde. Y a veces he visto gente hasta sangrando la nariz. Ese es el único medicamento que hasta ahora se ha conocido y que puede seguirse utilizando para mitigar esto. No. Fíjate bien, al contrario. Hay dos tipos. Primero, la terapia nasal debe ser spray nasal. Eso sin duda alguna, porque es tópico, un tratamiento tópico. Bien. Ahora bien, hay unos spray nasal que son vasoconstrictores, ¿ok? Que te producen un efecto desinflamatorio inmediato. Pero tienen dos grandes problemas. Primero, que produce una especie de, que se llama eso, tolerancia. Es decir, tú cada vez vas a necesitar más dosis para tener la misma respuesta. ¿Ok? Yeah. Y puede haber incluso necrosis del tabique nasal. Yeah. Pues son vasoconstrictores. Por supuesto, hay una desinflamación aguda. Claro. Pero hay prácticamente una obliteración del sangrado del riego nasal. Sí. Produciendo, inclusive puede haber necrosis del tabique. Entonces, eso cada día debe utilizarse solo, o no utilizarse nunca, Okay. o utilizarse solamente en casos muy extremos. ¿Okay? Ese es el punto. Luego tenemos otros spray nasales que sí son recomendados, digamos, es decir, pero recomendados bajo prescripción médica. Claro. Pues ese es otro punto. El otro spray nasal que debe ser utilizado, pero con indicación, son los esteroides nasales. Okay. De hecho, los esteroides nasales están, digamos, indicados en la terapia de varios medicamentos para la rinitis alérgica. ¿Okay? Están varios esteroides en forma tópica y también con cierto grado de indicación. Claro. Porque como todo esteroide, con un excelente medicamento, bien administrado, si se administra en forma inadecuada, puede también producir trastornos. Okay. Como toda medicación. Y el otro medicamento es el antialérgico tópico nasal. Ese también sí está indicado. También está dentro de las guías ARIA, como le comenté, que existía esta guía. Eso está dentro de la terapia, digamos, que uno recomienda, dependiendo de la clasificación de la rinitis y la causa. Por supuesto, esta medicación va a mantener la mucosa desinflamada. Si nosotros quitamos, además de eso, lo que le produce la reacción, y si además de eso podemos utilizar, que sería lo ideal, que es, digamos, lo que la medicación que te puede cambiar el curso natural de la enfermedad, que es la inmunoterapia, es decir, uno va dando por una progresiva los alergenos al cual el paciente está sensible y va creando anticuerpos bloqueantes. Eso sí se puede hablar realmente como de curación de la patología. Y aquí es donde entra, quizás no me lo comentaste, pero entra el juego, el uso de los probióticos nasales. Sí, es un tema interesante. Sí. Es quizás lo más novedoso, para eso es la invitación que me hiciste. ¿Por qué? Porque con este esquema de tratamiento, de verdad la rinitis se controla. Sin embargo, hay casos muy recurrentes, sobre todo casos recurrentes de rinosinusitis, cuando ya hay factores de infección, no solamente de inflamación nasal, sino también de los senos paranasales. Recurrente. ¿Qué sucede? Un grupo de científicos, me incluyo modestamente en esto, tiene todo el mérito. Empezamos a observar que el uso de probióticos en las mucosas da un efecto muy beneficioso. ¿Por qué razón? Primero, pensar en la mucosa. Las mucosas por sí mismas
tienen una autodefensa. Y esa autodefensa están de sus soldados buenos, que son las bacterias buenas. Lo que llaman bacterias benéficas. Pero todo en el mundo existen bacterias patógenas, claro, como el equilibrio. Y eso es lo que se denomina la microbiota. La microbiota es el equilibrio entre bacterias benéficas y patógenas. Las bacterias patógenas producen enzimas, entre ellas sonulina, hay otras más, pero una de las más conocidas, sí, que tienen la característica de diluir el cemento intercelular de las mucosas. En ella el intestinal, y está hoy en día muy, muy en boga, síndrome de intestino permeable. Seguramente lo has oído porque está en todas partes. sí, sí. ¿Y qué es lo que hace esto? Simplemente permeabilizar las mucosas. Entonces ya no funciona como barrera, que para eso que está, Dios nos hizo así, pues, Claro, esa barrera. para evitar que entren esos organismos que nos pueden generar daño, exactamente. ¿no? Entonces, al tener esa mucosa que está permeable, entonces pasan fácilmente virus, Claro, bacterias y alérgenos libremente. Eso es lo que produce la inflamación. claro, Entonces, ¿cómo tú puedes contrarrestar el efecto de esa inflamación de la mucosa con el uso de probióticos? El probiótico tiene la característica de tener bacterias buenas en mayor cantidad. sí, Ahora bien, no son las mismas bacterias que se han super estudiado a nivel intestinal que las bacterias que existen a nivel de la mucosa, ni tampoco a nivel vaginal. Okay. Fíjate, una de las cosas que influyó en la curiosidad científica fue que se usan para esos casos de las damas que tienen vaginitis a repetición, con cándida, etcétera. El uso de probióticos vaginales da muy buen efecto. yeah. Eso realmente despertó la curiosidad y empezamos a trabajar al respecto. Y hemos logrado ya, tenemos más de un año, más de año y medio con experiencia, con el uso de probióticos nasales, que es lo novedoso. Claro, ¿Ok? No son medicamentos, como te dije, para la crisis, no, sino para el mantenimiento de la desinflamación. claro, Ya que estos probióticos tienen mayor cantidad de bacterias benéficas. Uno ha estudiado toda la microbiota de la parte nasal, con un excelente resultado como tratamiento concomitante. Por supuesto, aunado, por supuesto, al antialérgico local, también que ayuda. claro. Aunado, por supuesto, al tratamiento básico, que la inmunoterapia, todo eso, Sí. el resultado ya realmente ha sido muy, muy beneficioso, muy satisfactorio. Podríamos, en vista de la excelente conversación que tenemos de esto, y que seguramente mucha gente va a querer repetir una y otra vez para saber podríamos decir entonces que el químico tradicional, el medicamento tradicional que se utiliza con esteroides, ayuda digamos, a mitigar un poco los síntomas que tenemos en ese momento de congestión, de alergia, de la picazón en la nariz. Pero si se usa en exceso y se usa de manera desproporcionada y no guiada por un médico, te quita los síntomas, pero te puede crear una enfermedad adicional. O sea, te puede deteriorar si lo usas de manera indiscriminada. Mientras que el probiótico, según lo que escuché, podríamos llegar a la conclusión de que el probiótico es un tratamiento a mediano plazo que permite entonces generar esa flora bacteriana en las vías aéreas que permiten más bien ir generando un espacio mucho más estéril para que no penetren o no proliferen esas bacterias malas o negativas. Lo digo de esa manera, a lo mejor más aterrizado, Sí. o no me corrijan. Estás muy cerca de la realidad, pero para aclarar un punto. Sí. No hay que castigar al esteroide, ¿no? Okay. Hay que reconocerle su punto, digamos, Bien. de primer orden de tratamiento, Muy bien. de tratamiento de rinitis en forma continua. Sí. ¿Qué hace el probiótico? Quizás minimizar el tiempo del uso del esteroide. Claro. ¿Por qué? Porque el esteroide a largo plazo también puede producir efectos adversos a largo plazo y mal administrados. Yeah. No es que no aclarar esto, Claro, porque no. sigue siendo indispensable ese Sí. tratamiento. El probiótico es desinflamatorio. ¿Por qué? Porque te da dando bacterias buenas que producen desinflamación. Sí. En la fisiología normal de las mucosas, las bacterias buenas no producen desinflamación. Ellas inducen, por ejemplo, un detalle, producción de IgA secretora, que es uno de los anticuerpos de las secreciones que nos protegen. Entonces eso es muy importante y es totalmente fisiológico, es biológico. Sí. Claro, la producción de IgA secretora es mucho más lenta que la inducción de la inflamación producida por el esteroide. Claro. Entonces ambas cosas son un complemento ideal.
muy bien, cuando está desinflamado, entonces tú puedes perfectamente omitir el esteroide y mantener el probiótico. Ese más o menos es el concepto. Sí, pero lo decía sobre todo porque como muchos de estos medicamentos, vamos a la farmacia y lo vemos en el anaquel, en donde no se requiere prescripción médica y alguien está desesperado con el efecto de la alergia o de la rinitis y va, lee en el anaquel y dice, me llevo este y consumo este. Creo que podemos hacer que este espacio sea una guía de orientación que le permita a estas personas que van a la farmacia a buscar ese medicamento sin orientación médica, porque se están lamentablemente automedicando, ¿cuál es el camino adecuado en este caso? Si estoy viendo el mismo anaquel, un producto tradicional de esteroides y un producto con probiótico, ¿cuál debería ser mi elección en ese momento hasta recibir orientación médica? Primero, ve al médico. Okay. Ese es lo primero. Okay. Fíjate bien, ni el esteroide sí. ni el probiótico deben ser automedicados. Okay. ¿Por qué razón? Porque, primero, el probiótico no te va a dar, un alivio inmediato. ¿Okay? Sí. Entonces te puede crear en el paciente, oye, como una decepción. Y no es así. Claro, que no fue inmediato. Sí. ¿Okay? Segundo, igual que el probiótico, y dentro de los probióticos, valga también un detalle importante, no solamente por la parte nasal, que es que estamos hablando hoy en día, pero el que más se ha utilizado en el mundo, que son los probióticos a nivel intestinal, a nivel digestivo, tiene que estar muy pendiente si están o no aprobados por la FDA americana. Eso es súper importante. Claro. Porque ha salido también una infinidad de productos de probióticos que no están aprobados por la FDA. Entonces, el laboratorio se cubre las espaldas poniendo en letras pequeñitas, este producto no está aprobado por la FDA. Es como responsabilidad del paciente. Claro, las letras pequeñas, como dicen por ahí. Exacto. No, hay que estar y leer muy bien. O sea, si está aprobado por la FDA, ya eso es un aval. Ya está aprobado, está certificado. Está certificado. Pues eso en todos productos. Yo creo una sugerencia que le diga a los oyentes. En ese aspecto estén muy, muy pendientes de esto. Eso es lo primero. Y lo segundo, y yo digo por el médico, ¿por qué razón? Porque la automedicación es una de las cosas que produce eso. Es cierto que el probiótico no te va a producir un daño. Claro. Simplemente no te va a hacer, quizás no sea en el momento de tomarlo. No te va a crear decepción, que es un efecto más bien, un efecto menor, pero es adverso igual. Entonces, yo sí considero que debe ser manejado, si sea por orientación médica especializada. ¿Por qué? Porque el colega va a decir, bueno, señor, va a tomar esto, de tal forma, hasta este punto. Y tú vas a ver la mejoría. Esa es la sugerencia. Yo he visto, estaba en reuniones y de repente alguien tiene el ataque de estornudos o tal cosa y lo primero que llaman es a alguien, tráeme cualquiera lo que tenga ahí para ponerme en la nariz. Y yo me quedo así como que, Dios mío, ya ¿qué se va a poner este? Y después los veo con el pañuelo y a veces hasta sangrando. Sí, ¿no? Entonces, es que el punto. Te digo, por ejemplo, estas gotas iniciales, ¿okay? Que tienen los vasoconstrictores, puso un efecto inmediato. Sí, una mejoría inmediata. Pero ¿qué sucede? A la media hora te vuelve a dar otra vez y te vuelves a dar, y te vuelves a dar, y puedes dar una necrosis del tabique, es lo que estoy comentando. Sí. Entonces, es lo que uno no debe promocionar, y mucho menos en este tipo de que la pueden oír mucha gente. Más bien, tenemos que insistir que sean manejados por el médico especialista. O sea, que te diga, mira, esto es lo mejor, esto es lo peor. Claro. Es mucho mejor que promocionar que vayan a Anaquel y lo agarren. Claro. ¿Cuántos años de experiencia son ya, doctor? Bueno, yo tengo ya de experiencia como un médico inmunólogo. Yo tengo ya 35 años. 35 años. 40 años. Yo acabo de cumplir como inmunólogo, pero en 40 años. Sí. Wow. Usted tiene un valor agregado adicional en mi vida porque mis hijos justamente superaron la etapa de la alergia y todo lo demás gracias a su participación y con eso siempre vamos a estar agradecidos. No, por favor. Y cualquier elemento porque yo siempre lo he visto a usted como con una actitud y con una forma de trabajar muy científica. O sea, es la persona que registra, que va llevando control de los datos, que va haciendo los estudios para poder correlacionar una cosa con otra. Y de las conversaciones que hemos tenido, bien sea cuando nos conseguimos en un aeropuerto, cuando estamos en los proyectos, siempre la base científica, lo que usted comenta, ha sido un valor, un aporte que llegó después comentándole a mi esposa o a mis hijos, cualquier cosa de la que hablo con usted. ¿Qué lo llevó o qué lo motivó en esos 35, casi 40 años de experiencia? No, son 40. 40 años. Sí, 40 años en la clínica son 40 años. En esos 40 años de experiencia, ¿qué lo motivó a pensar
o agregar valor a esa consulta médica que usted hace todos los días en desarrollar una medicina distinta con probióticos y no la tradicional? O sea, ¿por qué no irse por el mismo camino que se fueron todos los demás y buscar más bien una vía? ¿Verdad que uno nunca pierde ese instinto de leer y de buscar la parte científica? Y realmente la microbiota yo creo que es el logro más importante en diagnóstico en casi todas las patologías inmunológicas. Entre ellas no escapa la patología alérgica. Y bueno, empecé a estudiar. Esto es un tema, claro, ya hiperestudiado. Ya nadie duda lo importante de los probióticos, bien administrados también, bien indicados, no automedicados, insisto en eso, por la parte digestiva. Eso ya está más que comprobado. Pero pensando en un solo sistema mucosal, ahí fue donde se me abrió más o menos la inquietud científica y empezamos a investigar. Por ejemplo, los otorrinos, que son nuestros colegas que hacen el otorrino, por ejemplo. La inflamación de la rinitis puede ser tan severa que te obstruye el cornete completo de la fosa nasal. Y eso no hay solución sino que operar. ¿De acuerdo? Entonces el otorrino muy bien te disminuye, ya sea quirúrgicamente, por láser, cualquier técnica que ellos utilicen, te quita la obstrucción. Pero si él no quita la causa de la inflamación, esa operación a los 6 meses se pierde. Claro. No es que fue mal operado, sino que la causa original, que era la alergia, no se estudió. Entonces, no solamente eso, las rinosinusitis son muy frecuentes como concomitante, digamos, de complicación en estos pacientes riníticos que ameritan operación. Sí. Existe algo en medicina que se llama biofilms, que son lo que... Las bacterias son otros microorganismos que están para defenderse. Aquí estamos en un mundo de equilibrio entre el humano y las bacterias. Ellas tienen un mecanismo de defensa, se llama biofilm, que es como una especie de paraguas que toman las bacterias. Y tú, por todo antibiótico que le metas, no son capaces de matarlas. Bueno, el probiótico, ¿verdad? Como da bacterias buenas, entonces desplaza las bacterias malas. Y una forma de quitar biofilm. Eso para el otorrino es muy importante. Claro. Entonces, esto es lo que hace. Y por eso las patologías hoy en día tienen que ser mancomunadas. No puede ser el inmunólogo solo, sino un equipo de alergólogo, inmunólogo, con otorrino, con neumonólogo, porque son las cosas de uno manejar todo en equipo. ¿Y para qué? Para el beneficio del paciente, que no es importante. Claro. Y por eso es que la calidad de vida, y yo sí digo, ha aumentado la calidad de vida de los pacientes bien manejados. No aquellos pacientes que se van automedicando, ni eso. Quizás eso fue lo que me ayudó, y tuve la suerte de estudiar estos medicamentos. También la suerte de un laboratorio que hemos encontrado aquí en Estados Unidos, que se presta mucho esto, y se hicieron un trabajo muy interesante. Por cierto, ahí, y algo me llenó de mucho orgullo, hay un grupo de muchachos otorrinos en Venezuela, en la Universidad de los Andes, que hicieron el protocolo con probióticos nasales, lo publicaron, y es uno de los primeros trabajos publicados. O sea que podemos tomarlo como guía también para publicar cosas de estas. Pero por supuesto, ya la parte científica está dada. Perfecto. Y son productos, por ejemplo, hay países como México que lo estoy utilizando ya bastante tiempo. Norte de Europa lo estoy utilizando bastante tiempo. Es la parte novedosa de nuestro país, por supuesto, y en Estados Unidos inclusive, va a ser muy novedoso. Ya usted ha venido incorporando el probiótico en sus pacientes, ya ha venido practicando. Yo tengo ya más de un año utilizándolo, con excelente resultado. Y los que no han recibido todavía la oportunidad de probar el probiótico y que van a ver este video, que van a ver este podcast, ¿qué cree usted que pase cuando vuelva a su consulta? No, bueno, me imagino que lo exigirá. No sé, pero son manejables. Ellos están dentro del protocolo. Afortunadamente ya toda la parte legal de papeleo, afortunadamente el laboratorio ya lo logró conseguir, y yo creo que de ahora en adelante va a ser más para el beneficio del paciente que otra cosa. Cuando estuvimos en las mesas de proyecto, entendiendo todas estas cosas para poder llevar digamos, al anaquel de medicinas de las familias en Estados Unidos, en Venezuela, en cualquier otro país donde puedan llegar los productos de Rafael, justamente hubo aportes que dieron como un sello de garantía, porque lo que había ahí era la crema innata científica, y además médicos que tienen dilatada trayectoria como la suya, 40 años de experiencia,
referentes en Venezuela y en Estados Unidos, porque usted también da seminarios aquí en Estados Unidos y acompaña estudiantes aquí en Estados Unidos para muchas cosas. Entonces, creo que la guinda o el punto focal de todo esto es, llegó el momento de usar el probiótico, es el punto que queríamos traer en este podcast. La medicina tradicional ya está dejando espacios abiertos para que médicos y científicos y especialistas puedan traer nuevas propuestas de valor y que esas nuevas propuestas de valor también agreguen un sistema de vida mucho más saludable y de alguna manera que esté al alcance de las personas que más adelante les voy a contar un poco del producto y de las características, pero que vean que estas alternativas vienen a satisfacer incluso poblaciones que a veces por el propio poder adquisitivo se les hace complicado, pero que van a tener medicamentos de altísimo, digamos, diseño de biomedicina, pero que al mismo tiempo estarán al alcance de las familias, ¿no? Así es. Esos 40 años se resumen en un espacio muy, muy sabroso de este primer episodio. Haber tenido a Oscar Aldrey es un gusto, es un placer y siempre será una tarea por hacer, escuchar solamente, sentarme a escuchar a Oscar Aldrey, escuchar a Alberto Guzmán, a los médicos que nos han ido acompañando en todos estos proyectos. Yo creo que siempre va a ser un regalo especial y estamos en Novatic justamente diseñando estos espacios para poder llevar todos esos mensajes que están en esas mentes brillantes para que las familias y las personas puedan ver al alcance y en un lenguaje digerible lo que muchas veces en nosotros son inquietudes y son, no sabemos cómo explicarlo, ¿no? O cómo preguntarlo, porque a veces estamos frente al médico y estamos tan nerviosos que preguntamos 3 cositas y cuando llegamos a la casa se me olvidó preguntarle tal cosa. Entonces esta vez queremos aprovechar estos espacios, agradecerle por la oportunidad, también agradecerle por digamos, aparte del gesto humanitario de proponer su idea con fórmulas, con las medidas adecuadas para poder generar un nuevo medicamento que estoy seguro va a ser de la aceptación del público en general y sus pacientes y los potenciales pacientes pues van a tomar en cuenta sus recomendaciones. Bueno, gracias a ti, Gerardo, por esta oportunidad y bueno, te deseo ver mayores elogios, sé que los vas a tener. Excelente. Pues te conozco que ha sido así y qué más decirte, bueno, tomamos a tu orden para otra oportunidad con todo gusto. Muchas gracias. Nos despedimos entonces en Novatic, el primer episodio que tiene que ver con rinitis, rinosinusitis, sinusitis, alergia, con un especialista de lujo, Oscar Aldrey, y adicionalmente con un nuevo producto que pronto les estaremos presentando en la plataforma de Novatic. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.